Cuarto vídeo del curso gratuito de análisis técnico y volvemos a hablar de la acción del precio. En el tercer vídeo hablamos una primera parte y en este vamos con la segunda. Conceptos importantísimos. Cómo entrar, cómo utilizar esa zona de entrada para hacer, en este caso, dinero a la gráfica, ya sea de Bitcoin o de cualquier activo financiero, porque todos funcionan de la misma manera. Quédate hasta el final porque te voy a dar también toda la documentación y, por supuesto, para que puedas estudiar y aprender todos los conceptos básicos y te conviertas realmente en un trader. Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más del curso de análisis técnico. Recuerden, llevamos ya hablando pues de velas japonesas, hablando también, por supuesto, de medias móviles, de acción del precio, y esta es la segunda parte del vídeo de acción del precio porque nos quedaron muchas cosas en el tintero. Me decíais, Fran, faltan cosas. Claro que faltan cosas, porque la vamos a comentar en este vídeo, porque no quiero extenderlo tanto y quiero ir al grano. Bueno, lo dicho, ya sabéis que en cada vídeo tenéis abajo la newsletter que os podéis suscribir y en el momento que os suscribáis os va a llegar la documentación redactada que hemos hecho o hemos maquetado para vosotros, para que podáis estudiar, para que podáis tenerla, ¿vale? Por tanto, lo tenéis ahí abajo todo, la newsletter, os suscribís, os llegará el mensaje de bienvenida con toda la documentación del curso. Recuerden que por ahí también os vamos a enviar las noticias de última hora, noticias diarias que tenemos con Bitcoin, con el mundo cripto y con todo lo que esté pasando en cuanto a nivel macro. Vamos ya a hablar de, como decimos, segunda parte del vídeo de acción del precio. Recuerden que ya vimos, en este caso, dobles techos, triples techos, dobles suelos, triples suelos, el canal alcista, canal bajista, banderín alcista, el bull flag, banderín bajista, el bear flag, y ahora vamos a hablar del hombro, cabeza, hombro, que yo sé que mucha gente lo echabais sin falta. Bien, básicamente para que entendamos un poquito el hombro, cabeza, hombro, básicamente es este movimiento en la gráfica. Fíjense, para que entendáis un poquito, el movimiento es en el cual nos dibuja claramente eso, un hombro, cabeza, hombro, que tiende a ir hacia abajo. Por tanto, tenemos que entender que esta acción del precio nos va a dejar puntos, movimientos en los cuales podríamos cazar un short o cazar una venta buena. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense, porque llevamos una tendencia claramente al alza, llevamos esa tendencia donde tenemos ese retroceso, ese nuevo impulso al alza, donde nos marca un nuevo máximo, un retroceso, y cuando retrocedemos nos marca justamente al mismo nivel que la anterior subida, el anterior impulso al alza, nos marca justamente ese hombro, cabeza, hombro, y el precio tiende a caer. ¿Vale? Por tanto, el punto de entrada bueno en este hombro, cabeza, hombro, ahora está el invertido que iremos con él, pero como digo, el punto de entrada en corto sería este, localizar este punto, ver que se está formando un hombro, cabeza, hombro, ver que no puede seguir subiendo y ahí saber que el precio va a tirar para abajo en alta probabilidad. Yéndonos a la gráfica y pudiendo verlo en vivo cómo funciona esto, aquí por ejemplo podemos ver ese patrón de hombro, cabeza, hombro, cómo esto termina yendo a la baja. A veces puede ser complicado de ver, puede ser un poquito abstracto y podemos tener que tirar un poquito de imaginación, pero si bien es cierto, podemos observar cómo este movimiento que nos hace es claramente de un movimiento donde tenemos un impulso, un retroceso, un hombro, una cabeza, que vemos que aquí la tenemos como retrocede a los mismos puntos que el retroceso anterior. Volvemos a intentar tirar para arriba y cuando encontramos niveles iguales al anterior impulso, el precio tira para abajo. Ahí tenemos claramente un hombro, cabeza, hombro diferenciado en la gráfica de Bitcoin y ahí vemos como claramente el valor tira hacia abajo, tiende a ir hacia abajo. Es importante que entendamos que esto, repito, también se puede dar en sentido opuesto, se puede dar ese hombro, cabeza, hombro invertido. Y evidentemente un hombro, cabeza, hombro invertido es justamente lo contrario, es un movimiento de una tendencia a la baja donde nos deja un retroceso, nos deja un nuevo impulso a la baja en este caso, donde nos dejaría nuevamente retrocesos a niveles anteriores, los mismos retrocesos que tuvimos antes volvemos a tenerlos hasta los mismos niveles, prácticamente nos vuelve a intentar bajar, caer, dar un nuevo impulso a la baja que se llama, y en este caso alcanzar niveles del máximo anterior, del mínimo anterior en este caso, y finalmente ver que no consigue superarlo y el precio tiende a ir hacia arriba. Por tanto, estos serían los niveles de entrada en este caso, o los niveles de compra, en este caso de compra, porque antes estábamos en niveles de venta o de short y ahora estamos en niveles de compra o de long. Por tanto, estos son los niveles que nos van a ir dando en este caso como entrada. Ahí sí que podríamos entrar y en alta probabilidad tendríamos éxito, en este caso en este hombro, cabeza, hombro invertido. Recuerden, hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido.
Continuamos y continuamos en este caso con los triángulos, en este caso los triángulos de compresión que se están dando en la gráfica y que en muchas ocasiones notamos como el precio tiende a comprimirse mucho, donde los máximos cada vez son más bajos, los mínimos cada vez son más altos. Tenemos varios triángulos, en este caso vamos a comenzar y vamos a ver primero el triángulo simétrico. Vamos a tratar el triángulo simétrico porque tenemos triángulo simétrico descendente y ascendente. Para que entendamos un poquito, un triángulo simétrico tenemos una tendencia que puede ser al alza o puede ser a la baja y que eso va a depender mucho de lo que vaya a hacer el precio y nos vamos a encontrar con algo similar a esto, ¿vale? Vamos a ver cómo este movimiento se va a producir en muchas ocasiones en la gráfica y vamos a ver cómo se nos va a formar una línea, una recta, en este caso directriz bajista, pequeña recta directriz bajista, en este caso donde los máximos vemos que cada vez son más bajos y por debajo se va a formar otro donde los mínimos cada vez son más altos. Va a llegar un momento en el que se va a comprimir mucho y la gráfica va a romper normalmente en favor de la tendencia, normalmente, ¿vale? Ya sabéis que estos son probabilidades. Esto se parece mucho al bull flag, ¿verdad? Pues similar al bull flag. También tenemos justamente lo contrario y tenemos justamente el movimiento en el que tenemos una tendencia a la baja, tenemos un movimiento tal que así, tenemos un movimiento en el cual los máximos cada vez son más altos, los mínimos cada vez son más bajos y nos encontramos con este movimiento, ¿vale? Este movimiento, como digo, es lo mismo, es similar y podemos observar que tiende a romper a la baja. La tendencia es a la baja, rompemos a la baja. Esto sería un triángulo simétrico, en este caso con la tendencia bajista, que es básicamente parecido al bear flag que hemos comentado en el vídeo anterior, ¿vale? Por tanto, memorizadlo, es importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, no tiene por qué producirse en una clara tendencia al alza o una clara tendencia a la baja, simplemente con que veamos ese patrón, con que veamos esos máximos cada vez más bajos, podemos tirar una línea y ver cómo los máximos cada vez son más bajos y los mínimos cada vez son más altos, vemos que coinciden y vemos como finalmente en ese triángulo simétrico que se forma termina por romper, en este caso rompe al alza el precio. Podemos observarlo ahí en la gráfica, una gráfica en tiempo real en Bitcoin, como ya podemos verlo y localizarlo. Recuérdenlo, triángulo simétrico, máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más altos. Se comprime mucho y termina rompiendo. Luego tenemos el triángulo descendente y el triángulo ascendente. Para que entendáis un poquito, el triángulo descendente nos va a marcar los máximos cada vez más bajos y los mínimos similares en un mismo punto, en un mismo soporte. Nos va a dibujar algo similar a esto. Y nos va a marcar, como digo, unos máximos cada vez más bajos y nos va a marcar un soporte, unos mínimos que son siempre más o menos similares. Esto que nos marca aquí es un triángulo descendente porque vemos que es un triángulo que va descendiendo, ¿no? Es un triángulo que vemos que es un triángulo, en este caso, rectángulo con 90 grados y que en este caso termina rompiendo al alza o a la baja. Aquí, si no tenemos una tendencia clara, si no tenemos, por supuesto, este movimiento que venga desde arriba fuerte, pues realmente no vamos a tener demasiado claro hacia dónde va a romper, porque podríamos ver esto y finalmente terminar rompiendo nuevamente a la baja. Por tanto, podríamos tener nuevamente la continuación en alta probabilidad. Pero ¿cómo yo actúo ante esto? Ya entramos en concepto pullback o retesteos. Como yo actuaría en este caso, más que entrando antes de que el triángulo se cierre, yo lo que haría será esperar una ruptura. Si te rompe al alza o a la baja, pon que te rompe a la baja, y cuando te venga a retestear el suelo del triángulo por la parte baja, que comenzaría a hacer una resistencia, porque los suelos, los soportes, anotadlo, los soportes cuando se rompen van a comenzar a actuar como resistencias, ¿vale? Y viceversa, igualmente cuando las resistencias se rompen van a comenzar a actuar como soportes. Por tanto, yo esperaría este tipo de movimiento, un retesteo, un pullback que se llama justamente a esa zona. ¿Para qué? Para seguir cayendo. Y ahí a mí me daría la entrada, ¿vale? Ahí me daría el punto de entrada. Memorizadlo porque es importante, memorizadlo porque creo que es clave. Fíjense, sin ir más lejos, vamos a ir viendo, por ejemplo, esta zona en Bitcoin, que podemos observar cómo los máximos cada vez son más bajos y los mínimos más o menos se van manteniendo en la misma zona. Fijaos, podemos tirarlo incluso así. Si tenéis dudas a la hora de ver un dibujo, a la hora de ver una gráfica en velas japonesas, podéis ponerlo en línea. Si venís aquí arriba, veis que te pone candles, que son las velas, y te pone en línea también en TradingView. Puedes ponerlo en línea y puedes observar cómo realmente se está produciendo que los máximos cada vez son más bajos y los mínimos son los mismos. Esto va a romper, en este caso ha roto al alza. Yo aquí, repito lo mismo, hubiese esperado que haga el movimiento para asegurarnos
de retesteo, que vuelva a golpear esta recta para montarme sobre él. Esto es un movimiento muy interesante. Veamos que te comienza a romper al alza, esto va a tirar hacia arriba, pero tenemos que asegurarnos de que no es una falsa ruptura y vuelve a tirar para abajo, porque podría engañarnos el precio y evidentemente quedaríamos con cara de tontos. En este caso, yo utilizaría esa técnica del pullback, esperaría que te hiciese ese movimiento de nuevo de retesteo a la línea, que te hiciese este movimiento y que te haga este movimiento de retroceso, de retesteo, y ahí intentar montarme en el movimiento al alza, hacer ese movimiento de ahí sí que sí montarme y subirme en él. Igualmente, repetimos lo mismo, tenemos los triángulos descendentes que tenemos aquí en este caso roto arriba y tenemos los triángulos ascendentes, que los triángulos ascendentes es justamente lo contrario, los mínimos cada vez son más altos y los máximos son similares, tenemos una resistencia y tenemos, si observamos cómo se nos dibuja esto en la gráfica, por tanto podemos observar que tenemos una resistencia, la resistencia, los máximos son los mismos y tenemos una línea de tendencia que nos marca esto. Por tanto, lo mismo que con los bull flag y con los bear flag, lo mismo, dependiendo de la tendencia hacia dónde vaya, ahí vamos a salir. Si tenemos esta tendencia así, lo normal sería salir hacia arriba, tanto como el mástil de la bandera, ya lo comentamos en el anterior vídeo, pero básicamente yo esperaría, si no tenemos clara esa tendencia, yo esperaría justamente ese pullback nuevamente. Yo esperaría que se hiciera ese movimiento, ¿vale? Ese movimiento de retesteo para entrarle. Si esto termina por romper al alza, mira, vamos a poner un ejemplo, termina haciendo este movimiento, termina por romper al alza, yo esperaría un retesteo, un pullback a la zona de resistencia que ahora pasaría a ser soporte, anotadlo. La resistencia, cuando se rompe al alza, comienza a ser soporte. El techo es un suelo, tú te pasas a la segunda planta y ese techo que tenías en la primera es un suelo en la segunda, ¿vale? Por tanto, para que lo veáis un poquito más claro, ahí te daría la zona de entrada y te montarías para, como digo, un long o bien, en este caso, una zona de compra. Ahí te la daría, ¿vale? Ahí una vez te rompa, te la daría. Igualmente al contrario, si te rompe a la baja, yo esperaría que rompiese o al alza o a la baja. Si finalmente te termina por romper a la baja, te hace este movimiento y te rompe a la baja, cuando te haga el retesteo, el pullback a la recta directriz alcista que se ha formado, que era un suelo, ahora es un techo, ahí es donde yo me montaría, ¿vale? Ahí es donde yo me montaría, en esta zona. Ahí te va a dar el punto de entrada, ¿vale? Por tanto, lo dejamos en esto, ¿vale? Para que entendáis un poquito esas dos acciones del precio. Compresión máxima. En la gráfica tenemos el triángulo simétrico, el triángulo ascendente y el triángulo descendente. Dependiendo de cómo sean los máximos y los mínimos, tenemos diferenciados eso y actuamos dependiendo del pullback. Si no tenemos clara tendencia, si no hemos tenido una gran subida, ya sabemos que puede salir hacia cualquier lado. Por tanto, esperamos que haya una ruptura, que haya un pullback, un retesteo a esa zona y ahí nos montamos al alza o a la baja. Por tanto, nada más en esta segunda parte del vídeo de acción del precio. Vamos a seguir sacando vídeos y seguir explicando nuevos conceptos, pero que tengan claro lo que hemos hablado aquí. Los soportes y las resistencias, cómo actúan, los triángulos que tenemos, los hombros, cabeza, hombro, tanto normal como el invertido y por supuesto el término pullback que te va a dar o retesteo que te va a dar esa entrada en los diferentes patrones que hemos visto en este vídeo. Véanse en los anteriores porque también hemos comentado diferentes acciones del precio y continuaremos en el siguiente con zonas, con rectángulos, con zonas de acumulación, zonas de distribución y cómo detectarlos. Nos vemos en el próximo, den like, déjenme un comentario si tienen dudas y vamos a continuar con más.